Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos a una nueva entrada de la edición Interiores de la revista Llegás. En esta vuelta estuvimos charlando con Eva San Giorgi. Eva es una italiana que vivió en México, fue directora de un festival de cine en México, el FICUNAM, y ahora hace 2 años y medio es directora de otro festival internacional de cine independiente que es Bienale. La verdad que elegimos charlar con ella por diferentes motivos, en principio para tener una visión de cómo se está pensando la cultura y la función de los festivales y los espacios de exhibición desde un lugar en donde ya la nueva normalidad, digamos, supuestamente, está ya funcionando, está siendo atravesada y transitada. Es algo así como adelantados un paso respecto a las posibilidades de los espacios culturales, que es algo que nosotros desde nuestra cuarentena y nuestras limitaciones todavía no podemos hacer, aunque ya haya algunos que naturalmente estén pensando en el día después. Por otra parte, Eva es una persona que ha vivido, si bien está en Europa, ha vivido en Latinoamérica y tiene una conexión con nuestra cultura, de modo que en su punto de vista nos interesaba particularmente también para saber cómo se vive ahí en Viena o en una ciudad de Europa, porque la verdad que es muy diferente cómo se está viviendo en cada país, se desarrolla de otra manera, no hay manera de unificarse, pero sí en algún lugar en donde la situación esté aparentemente más adelantada, qué significa o cómo van viviendo esto de la nueva normalidad desde allí, en esa sociedad. Así que creo que la charla es muy rica y sobre todo hay un punto en el que se mezcla o transita el diálogo, algo que tiene que ver con cómo se piensa la cultura a partir de todo esto que pasa y de las limitaciones sociales que implica cuando de verdad, entre otras cosas, lo que hacen los espacios de exhibición y de cultura es ser también un motivador del encuentro para la gente, con lo cual se enfrenta a una suerte de paradoja sobre la cual también hablamos y que vale mucho la pena escuchar. Por último, les vuelvo a decir que si visitan estas entrevistas, les agradecemos mucho si se pueden suscribir al canal de la revista Llegás, al canal de YouTube de la revista Llegás, en donde mostramos estas entrevistas, porque con un simple clic nos ayudan muchísimo a difundir y hacer crecer este nuevo soporte al que le estamos poniendo contenidos durante todo este tiempo de cuarentena. Un saludo, que la disfruten y nos vemos en la próxima. Bueno, muchas gracias, Eva, por aceptar la invitación de charlar con nosotros acá en Llegás Interiores. La verdad que es una alegría poder Ah, establecer. Sí, completamente. Sos nuestra primera comunicación interoceánica, porque hasta ahora vinimos hablando con locales y en un punto también surge curiosidad de ver, de saber más en primera persona, tal vez no tanto eh, en lo que vemos en los medios y lo que vemos a través de los canales de información, cómo se está viviendo allá la cosa, o sea, igual Europa es completamente diferente, le pasan un montón de cosas a la vez, y vos estás en Viena, como lo dije en la introducción, pero bueno, lo primero que te pregunto es, contame cómo está la cosa allá, un poco desde esto, desde la primera persona, si es que se tengo que puede. decir, bueno, estoy feliz de poderme conectar con esa parte del mundo también. Entonces te agradezco, ¿no? Esa Ah, charla porque está, es como que se alejó el mundo de repente que tanto se había achicado y también me pregunto y leo, pero no tengo tanta noticia, ¿no? De primera mano, no nos damos ya el tiempo de conversar tan a fondo, ni mm, siquiera con los amigos. Porque acá la situación es muy tranquila, en el sentido, bueno, que es un poco preocupa que ya lo diga así, pero tranquila en el sentido que nunca fue tan dramático el encierro, nunca fue tan dramática la situación que vivimos por la infraestructura, por la dimensión de la ciudad en particular, pero del país, y porque la reacción fue muy rápida. Y entonces, incluso en relación a otros lugares europeos, Austria y Viena en particular, vivió de una manera más relajada, un encierro también más blando, unos controles que implicaron, no forzaron a dejar completamente el contacto con las otras personas o con las actividades al aire libre o laborales. Por supuesto, me voy a sí, transitar entre idiomas. sí. Por supuesto, entonces como que todos tuvimos que
que guardarnos por el bien de todos, pero no se detuvo tanto. Y incluso yo soy italiana, como habrán adivinado los que no me conocen, por el acento, y entonces estuve muy, muy conectada con la situación en Italia, que me queda muy cerca, pero bueno, en ese mundo, en ese momento también alejada, a través de las noticias en la radio, y obviamente es como que me venía toda una energía y me daba cuenta de una situación mucho más dramática. Ahora, eh, te digo, decía, no está tan mal, no está tan dramático y está mal que lo diga así porque como que nos acostumbramos a una normalidad que no es normal y que quizás nunca vaya a regresar eh, la manera que teníamos de vivir los espacios y los contactos con la gente. Ojalá no se quede como está ahora porque no está nada simpático. En el sentido de que todo funciona, en Viena también abrieron más que antes que en otros lados los cines y los espacios culturales, siempre con medidas de seguridad que aún vamos entendiendo, que aún vamos adaptando. Incluso abrieron los espacios de entretenimiento, de deporte. Yo voy a nadar desde meses ya, eh, pero bueno, con ciertos límites, con ciertos reglamentos que imposibilitan también como de relacionarse con, bueno, acostumbramos a llevar máscara donde sea, en los transporte público, Eva, en los te perdí supermercados. la última frase porque algo pasó en la conexión. ¿Podés volver a repetirla? Ah, claro, claro, perdón, no sé. Nos enteramos que nadaste, pero bueno, después no sé. Sí. Bueno, y bueno, decía que, no, que luego todo regresó a una cierta actividad normal, que no es normal ya porque no va a poder regresar como antes era, y nos acostumbramos a llevar máscara en todos los espacios públicos, en el transporte público, en los supermercados, en las tiendas, en los establecimientos. Pero eso dificulta evidentemente la comunicación y el intercambio y se hace más dramático, más grave en los lugares donde normalmente, además de ir a consumir algo que no es comer, pero, sino consumir cultura, como los salones de conciertos, los cines, los teatros, que aquí funcionan, que han abierto, lo que sucede es que luego la gente se va, ¿no? Se tiene que ir, es como más... Decís Eh, luego de la película, del concierto o de de la lo que fuera que... función, no te encuentras antes, no te quedas después Mm, a platicar. Entonces hay otro efecto esa función que, bueno, no es social que el tenía. principal, porque antes que nada, que toda la situación, entonces hablo de una situación privilegiada ya o de un paso más allá. Sin embargo, me preocupa mucho ese aspecto porque yo, lo que me dedico es organizar un festival de cine y ese aspecto social es tan importante como el momento personal de consumir, de vivir, ¿no? El espectáculo o la proyección cinematográfica en mi caso específico. Ya, entonces como que me extendía a una generalidad absoluta, pero bueno, eso es lo que va pasando y sobre todo que va pasando en mi cabeza porque es de mis preocupaciones principales, ya que bueno, en estos meses hemos seguido en la organización del festival que va a acontecer en octubre, todo pensando de manera optimista y positivamente que realmente va a Ujú. suceder en presencia física y sin embargo, bueno, todos son los efectos que tenemos que, bueno, que enfrentar y buscar otras y nuevas maneras de comunicarnos también o de intercambiar las experiencias. Si bien las experiencias se puedan volver a tener, ¿no? En el espacio del evento, también hay que encontrar otras maneras para seguir conversando. Exacto, en ese sentido digo, iba a ir un poco ahora al tema del trabajo, porque no me imaginaba esto de estar en principio, y por lo menos por ahora, un paso más adelante del estadio más restringido que tenemos nosotros, hace que ya puedan imaginarse
o no, un poco es cómo van imaginando, con qué problemas te encontrás. Acabas de hablar de uno que es sustancial, que es la sociabilidad que produce el consumo de cultura, digamos, porque siempre va más allá de la propia obra o de ir a ver algo, digo, esto que decís que no sucede. Entonces, en ese sentido, ¿qué desafíos, cómo identifican, o sea, qué van, se van imaginando cómo era y cómo podría ser, digamos, cómo identifican los problemas, más allá de que están a la vista, pero una cosa es que uno se imagine un mundo, después es trabajar en concreto sobre cada uno de los problemas. Eso ya es más un trabajo de bajada a tierra digamos, de la idea de que ahora todo es distinto. Entonces ahí, ¿cómo van trabajando en la Bienale, que es un festival de cine tan grande y tan conocido, digo, a escala de la ciudad e internacional? ¿Y cómo van pensando eso? Es tremendamente desafiante y raro, como mínimo. Bueno, sí, son tantos los aspectos, ¿no? Desde todo ha cambiado, sobre esa imaginación del festival que va a suceder, desde lo más básico de cuánta gente puede entrar, ¿no? Que también es el primer momento del encuentro, y de cómo entrar a la sala. Entonces, es todo, evidentemente, un ejercicio de logística diferente que estamos haciendo para, para reorganizar, ¿no? Ese movimiento, esa logística. Y luego lo que sucede es un paso empezando a cuestionarnos, porque aquí ya empezaron los eventos, como decía, como el gran Festival de Salzburg, y entonces empiezo también a tener feedback, o bueno, he podido un poquito ¿no? Investigar esta experiencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Todavía todo es un progreso, no sé, también si tienen buenas recomendaciones me pueden escribir un mensaje. No, pero creo que no, en términos general, evidentemente ya no se pueden tener concentraciones, no podemos pensar que la situación se resuelva ahora de inmediato en los próximos 2 meses, aunque todo esté más relajado acá. Además que llega otra estación, el invierno, y no es posible pensar que entonces, por un lado, porque la gente está espantada, por otro lado, porque es realmente una cuestión importante de, ¿no? de seguridad, sobre todo para la parte de la población como más frágil, eh, tener cuidado, encontrarnos todos en el, en la hall del cine y ¿no? Al final de la película. Volverá a tener importancia la plaza, yo pienso, en las ciudades. Ese es nuestro regreso como a ese gran invento romano. Y imaginar, ¿no? Que vayamos conversando, platicando por la calle, caminando, todos unos encuentros peripatéticos a la manera de los griegos, de cine a cine, entonces que ahí se hagan en las grandes conversaciones. Estoy pensando también de hacer como una conferencia de prensa, así como itinerante, más bien. Porque si al aire libre, En movimiento, no solo en aire libre, sino en movimiento. además en movimiento, que así, exacto, así como que no creas tanta, puedes modificar las jerarquías, ¿no? Porque si no, los de la primera fila, ¿no? Si estás al aire libre es complicado también llegar con la voz, Claro. como lo haces, te mueves ahí, tú o nos movamos todos, no sé. Ah, mira. O hacer eventos. Bueno, en Viena, los que han tenido el placer de conocer la ciudad y el Gartenbaukino, que es uno de nuestros cines, tiene la suerte de estar enfrente de un parque muy bello, el Stadtpark, y quizás el tiempo se nos dé para que luego vayamos a platicar al parque, ¿no? Ujú. Mira. Entonces eso estamos imaginando, cómo extendernos y cómo combinar y tener la posibilidad de entrar en los espacios públicos. Para seguir encontrándonos, ¿no? Porque ya, como en todos lados, en Europa por lo menos, que ya empezaron a abrir los cines, la regla básica es un lugar sí, un lugar no, o por lo menos 1 metro de distancia en Austria, hasta 1,5 metros en otros países, como en Alemania, Mm. que ya entrar la mitad de la gente y que un poco te encuentres de casualidad con alguien a tu lado que no venía contigo. Hay una distancia que, bueno, se tiene que respetar una distancia física.
que espero no se convierta en distancia social, como todos lo llaman, ¿no? Bueno, eso Distanciamiento sería como social el y desafío, terrorismo. ese es como el desafío, cómo hacer para encontrar la comunicación con estos límites tan enormes que son físicos. Porque de golpe Exacto. lo pensaba en términos de cinematográficos, o sea, el teatro, ciertas artes performáticas que también se ven, o sea, tremendamente golpeadas y postergadas, eventualmente pueden pensarse al aire libre. Bueno, el cine también podría pensarse al aire libre si, digamos, de noche también, como mudarlo de escenario, digo, como propuestas que te saquen de la idea que uno tenía de todo el festival, inclusive. No, eso siempre es muy bello al aire libre. Bueno, yo vengo de una experiencia en México, como tú bien sabes, y nosotros lo hacíamos mucho en el campus de la UNAM, donde yo trabajaba en el UNAM. Lo que pasa es que, bueno, en mi caso específico, en Viena, quizás a finales de octubre, las noches Poco no es, sean tan, tan generosas. claro. Bueno, abrigarse bien. ¿Cómo? Perdón, te perdí. Hay que abrigarse bien, no sé si Sí, sea para gusto. También ahí, si lo haces moviéndote en círculo, caliente. es un poco película. Para platicar, sí. Ujú. Sí, sí, perdimos, pero creo que entendí que si lo haces moviéndote en círculo, tampoco, bueno, podés entrar en calor, pero no sé si tanto prestar la atención a la película. No es posible, exacto. Mm. Sí, no, y la intimidad del cine, en fin. Después hay otra cosa que hablaste o que trajiste medio a colación en en la primera frase o en el primer comentario que hiciste que me parece interesante, digamos. A ver, vos sos italiana, pero tenés experiencia latinoamérica, digamos, de vivir en Latinoamérica, ahí en México. Y dijiste, bueno, parece que tan unido que estaba el mundo, de golpe se abrió una brecha enorme, como si el Sí. océano se hubiera quintuplicado en términos de distancia. ¿En qué aspectos lo sentís esto, digamos, por decir? Porque, a ver, por un lado, lo que sí pasa es que estamos totalmente comunicados a la misma escala. No sé si me escuchás porque yo te veo medio parada. ¿Me escuchaste todo? Perfecto. Digo, porque así como se abrió Te este escucho, te enorme, escucho. Ujú. perfecto, así como se ensanchó el mar, también se disminuyó la distancia y yo estoy hablando contigo del mismo modo que hablo con alguien que vive en otro barrio en mi ciudad. Quiero decir, o sea, digo, de golpe la comunicación se expandió horizontalmente, inclusive gente a la que uno veía menos, uno se puso en contacto digamos, porque toda la cuarentena y la pandemia nos puso a dialogar con gente con la que tal vez no estábamos tan en contacto. Y así como se ensanchó el mar, también se acortó algo de que para nosotros, por lo menos, eh, yo hablo contigo como hablo con mi madre en otro barrio o mis amigas en otra, a 5 cuadras, no nos vemos. Entonces, si podés ahondar un poquito, si es que hay algo por decir al respecto de eso, de esas qué sensaciones te produce o por qué lo planteabas así. No, definitivamente, bueno, además, nuevamente insisto, ya hablo de una situación privilegiada donde se nos han vuelto a abrir las casas y podemos encontrarnos, pero aún, bueno, me recuerdo de esos momentos de aislamiento también, de mis colegas, de mis amigos aquí alrededor, que no era posible vernos, pero aún más aquellas personas con las que, eh, bueno, podía tener yo por mi profesión un contacto a lo largo del año en diferentes ocasiones debidas a los viajes de trabajo y a aquellos festivales Mm, un poco estratégicos donde te vuelves a encontrar. Y en particular, no, pensando en América Latina, yo viví tanto en México, evidentemente, como en mi calendario del año, también una de las etapas era el viaje más allá del océano, ¿no? Y luego los europeos, y como con una cadencia muy clara, muy precisa. Mi calendario, el calendario de todos, se nos explotó, se canceló, se borró, se anuló. mm, Y esas distancias se han hecho
inmensas porque también entra la incertidumbre de no saber cuándo volverá a pasar, si volverá a pasar, si regresaremos a esos hábitos del trabajo y ya de la vida, de la vida de los afectos, porque en mi caso mi vida se ha desarrollado en dos continentes y porque vengo de regreso a ese viejo, pero viví mucho en el nuevo, y siempre he pensado que eso era fácil, porque también viviendo en México, que fue hace hasta 2 años y medio, viajaba a Europa mínimo 3 veces al año. Y ahora ese salto del charco ya no va a ser Mm. posible, no lo voy a poder imaginar. Si no es posible, ahora en verano todo se ha alentado, pero hasta hace 1 mes y medio para atrás no sabía si podía ir a Italia a visitar a mi padre. ¿Pudiste? Pude ya, pero que era la frontera más cerca y hasta junio no se pudo saber si eso pasaría o cuándo pasaría y, y entonces incluso mis fronteras, mis límites más cercanos se hacían como muros, como paredes, que no puedes volver a pasar. Entonces, no sé, el mundo ha cambiado en mi imaginación y la imaginación de los contactos y de esos afectos y de esas relaciones, de las profesionales, pero también las personales, de cómo mantenerlas, será necesario, ¿no? Adaptarse, por lo menos en el momento, ¿no? En ese momento inmediato y ver qué suceda. Creo que el mundo cambie, no está mal, no está completamente mal. Yo me había acostumbrado a algo que quizás no sea posible, que sea Sostenerlo. el escenario definitivo y no creo que regresemos Sí. a como era. También entra otra conciencia que lo hace aún más difícil y bueno, eso tiene una parte de tristeza que todavía no he podido procesar. Pero Mm. bueno, Sí, sí, una claro. parte de duelo. Te hago una pregunta, Eva, porque ustedes están hace ya rato que se pueden encontrar, dijiste, ¿no? Se pueden encontrar en situaciones familiares, eventualmente con amigos. Acá eso localmente, en principio, está trayendo bastantes problemas, porque aunque no está permitido, la gente lo hace igual y se hace bastante. Y lo que sucede en esas situaciones particulares, que terminan siendo reuniones familiares clandestinas, asados Con humos de... ya sí. Digamos, lo que pasa indoors, lo que pasa adentro de la casa es que es completamente imposible mantener la distancia social, digamos. Aparentemente están identificando eso como uno de los mayores. Argentina había arrancado bastante bien, porque bueno, hubo una cuarentena muy fuerte, pero por supuesto el cansancio desgasta muchísimo y la gente, aún con prohibiciones, ya la rompe, digamos, o se está rompiendo muchísimo más. Y no hay manera de mantener la distancia social adentro de una casa, digamos, una casa de gente conocida. Si fuera gente con la que uno tiene distancia, pienso que sí, pero uno a donde va es a los lugares a donde se va, es a los lugares donde hay efecto. Te pregunto si ahí hay restricciones de este estilo, digamos, en términos de distancia, de no saludarse más con un beso y demás, y si como cultura, porque acá el argentino tiene una idiosincrasia X como cada lugar, no voy a así poner las tintas en cómo somos nosotros, pero sí es dificilísimo mantener la distancia, el no tocar, nada, el no acercarse, ni hablar del mate. Allá, con una idiosincrasia urbana diferente, porque no tienen la misma cultura, aunque también son bastante cercanos, depende el medio. ¿Se puede mantener la distancia social dentro de una casa? O sea, digo, ustedes que la tienen permitida encontrarse en una casa, ¿lo hacen, lo ejecutan? ¿O se relajan y bueno, nada, la integran como diciendo esto? Quizás no puedo hablar para todos, pero en Obvio. los momentos de socialidad te puedo decir que, bueno, sí es cierto que culturalmente hay una diferencia, aunque aquí hay una sangre más caliente que Sí. la germánica, mitteleuropea, uno no se saluda de besos, ahí hay como una ventaja en ese momento, ¿no?
obviamente los latinoamericanos y tanto los italianos también somos como mucho más ¿no? Próximos a los contactos. Pero bueno, luego en las situaciones privadas, etcétera, un poco sí, eso sale de control. Aún así, en general, la gente, los conocidos, se saludan sin darse la mano. Eso es como ya Correcto. una especie de nuevo ritual social que se está difundiendo. Ya se ha como difundido bastante rápidamente eso. Tengo que decir algo, porque vamos a decir la verdad. Hay también mucha diferencia, mucha incoherencia y mucha dificultad en entender lo que sí y lo que no. Especialmente aquí donde estamos, donde la situación no ha llegado a picos de dramas nunca. Por lo que sucede es que yo he podido viajar ya. He ido a Italia, he ido a Francia, he ido a Alemania por cuestiones de trabajo. Con la tensión de reservar mi boleto con asiento reservado en tren, pero lo que pasa es que en los mismos medios de transporte no se mantiene, no se puede mantener esa distancia. No pasa nada si te encuentras con alguien en metro, donde intercambias quizás 2 minutos, ¿no? De tu aire. En los viajes en tren he estado 8 horas sentado con diferentes gentes que no tenían asientos reservados, que me han tocado así como, ¿no? en rotación, y con también el permiso de quitarte la máscara cuando el tapaboca, Ah, ¿no? sí, Cuando comas, cuando claro, bueno, sí. consumes. Bueno, pues es normal, ¿no? Sí, pero está medio orgánica, no humana, y medio, no sé, económica, Claro. neoliberal. O sea, cuando consumas, quítate de tampoco todo está perfecto, vaya. Y lo Y mismo, cuando dejes de consumir, ponete el tapabocas. entonces eso es un poco la incoherencia de todo el asunto, que es imposible trobar una regla, ¿no? Que valga y que no sea demasiado limitante y en que entonces no tenga esos momentos de ridiculez y al mismo tiempo, igual como eso se refleja en lo que sucede en los bares, ni siquiera Claro. en las reuniones privadas donde más o menos la gente se puede controlar, digo, no hay ese calor latino, pero luego en los bares ya todo es permitido, evidentemente no estás con el tapaboca porque es imposible, y Pero es ya como también hay mucha más absurdo, tiene algo de regulación. completamente absurdo. Lo que estás contando en sí se contrapone tanto, es como una situación absurda e incumplible y a la vez es la que es. Pero en todos los gobiernos también, Sí, han tenido problemas en encontrar soluciones, en encontrar un protocolo que pueda tener sentido. ¿Por qué eso? es que Porque es siempre se mezcla irresoluble. con una cosa económica, con una cosa cultural, una cuestión de libertades. También aquí te agradezco que hayamos tenido también ciertas libertades que lamentablemente en otros países por necesidad más extrema, como en Italia, se han visto, ¿no? Como eliminadas de un día a otro, como el derecho de salir de tu casa. Y, y entonces, pero bueno, hay esas incoherencias. Tomé un avión a Italia, todo el avión estaba repleto, cada quien en su asiento, con su máscara, pasa el café, luego ya, y ya da. Y luego llegamos, y entonces hay shuttle, y en el shuttle no te podías, un asiento sí, un asiento no. O sea, es como que los boletos del avión sí se habían vendido enteros, pero Tiene ya, llegas y te transporta el autobús para que te sientes tranquilo, ya te quedas parado porque no te puedes sentar uno al lado del otro. Es como... claro, sí, son reglas completamente aplicadas de manera totalmente contradictoria y las reglas en sí ya se contradicen. Es como, che, nombraste lo de la libertad. Me interesa preguntarte, porque yo vi, digamos, acá en nombre de aires de libertad, como un desgraciado dijo en una expresión bastante infeliz respecto a su visita a Francia, digamos, hay un sector
básicamente más conservador. Acá se mezcla bastante la situación política respecto a las políticas públicas que tomaron en relación a la pandemia y el aislamiento, como en todos lados, calculo, esto no debe ser Claro. propiedad de acá. Pero vi algo que acá sucede, que en realidad veo que está sucediendo en todo el mundo. Saquemos a Estados Unidos, como porque ahí suceden cosas que suceden, que nada, que ya son, que bordean de verdad lo absurdo, de trampa a la cabeza, de trampa para abajo, pero eh, hay todo un sector que a propósito, digamos, sale sin barbijo o no se cuida, digamos, vi que sucede en Alemania también, digamos, a las marchas, acá hay marchas en contra del gobierno, marchas en contra de manifestaciones, en nombre de la libertad hay manifestaciones que de verdad, o que en principio están poniendo muy en riesgo la salud de una sociedad, digamos, por el contagio masivo. Pero vi que no somos exclusivos ni originales, y que eso mismo sucedió hace no tanto en Berlín, con una marcha grandísima en la puerta de Brandenburgo, con el mismo tipo de consigna. Entonces, es la pregunta, ¿ya también sucede que en nombre de, no, con la libertad, a la libertad no se la toca, se traspasan todas las disposiciones, que aunque sean momentáneas, son disposiciones? ¿Sucede allí algo también de eso? Quiero decir, ¿lo vas viendo ahí o no? No, no realmente. Ujú. Porque, bueno, independientemente de que el gobierno también sea un gobierno conservador, para decirlo de alguna forma, el gobierno federal, la ciudad de Viena es una ciudad ¿no? Progresista, con un gobierno socialista y con aliados a lo verde, y no, no sucede eso porque la mayoría de la población en la ciudad no entendería eso, sería como muy limitado, me imagino, y además como que la política exterior de Austria ha sido particularmente severa y, bueno, evidentemente con toda su tendencia a la derecha, Ujú. también en intentar no favorecer el pacto con los países europeos más necesitados en términos del préstamo y de fondos europeos para la, Para la reempezar, reestructuración, sí. reempezar sí, para el rearranque económico de Ujú. países como el sur, como España, como Italia, que han pedido más ayudas económicas a la comunidad. Y entonces todo tiene que ver con utilizar más bien también ese fenómeno del COVID-19 como algo que va respetado, que es una forma de protección de la sociedad. Entonces, incluso los más simpatizantes hacia la derecha, bueno, en el discurso político del gobierno austríaco está ese punto, ¿no? Ese punto de protección Se lo económica entiende como una interna y de protección. las fronteras, que tiene que ver con eso. Entonces, todo aceptan ¿no? El respeto de las reglas y de las normas. Mira, ¿Mm? claro, ves, para nosotros eso es medio ya una novedad, entre el cansancio que se sumó y nada, y que ya había una fractura social bastante grande y profunda, se disparó, se profundizó aún más cierta distancia, o ya la había, era imposible profundizarla más porque viene desde nuestra fundación de la, de la Argentina. Pero bueno, está bueno escuchar que en otros lugares eventualmente no sucede, porque de golpe me pensé si era algo que se estaba replicando en todo el mundo, o no No, pero necesariamente. probablemente en otra escala, aquí no tanto, pero sí. Sí, Aquí no, por esas otras razones no estratégicas, pero claro. por política más exterior. Pero sí, es dramático eso también, ¿no? Bueno, y aquí, bueno, aquí es un país donde la libertad se considera, ¿no? Como parte fundamental, también lamentablemente en el discurso de derecha, confundiendo un poco con un populismo, con el respeto de los derechos de los demás, de los derechos de quien está a tu alrededor. Entonces, por eso aquí se fumó hasta, ¿no? el otro noviembre y todas esas cosas.
pero bueno, no se ha desarrollado en una... Perdón, esto eh, que decís, lo que pasó en noviembre, no sé de qué estás hablando. no, que todo ese discurso de la libertad, que es muy fundamental, es lamentablemente un discurso también, bueno, lamentablemente desde mi perspectiva Sí, política, sí, ¿no? Evidentemente es un discurso abrazado por la derecha, ya en un sentido más populista, que para conservar las libertades se confunde realmente cuáles son las libertades y los derechos y el respeto de los demás, y es por eso que en Austria, hasta el pasado noviembre, todavía se podía fumar en los lugares públicos, apelando a una libertad suprema que en realidad era un discurso más bien populista de derecha, ¿no? mm, Para estar más allá de las leyes que circulan en casi claro. todo el mundo, en Europa por lo menos. Ah, Ujú. no sabía que ahora ya no se puede fumar más. No, bueno, es que la última vez que estuviste aquí fue justo la transición. Mira vos. Bueno, llegaron a... Llegaron. Siempre llega un poco más tarde. Bien ahí. Sí. Eva, hablemos un segundo que estoy un poco curiosa de la Bienal, digamos, del festival y demás, digamos, el número de pelis va a ser el mismo, o sea, va a haber mucha menos cantidad de gentes, butacas, digamos, vendidas, esto ya se proyecta así, pero el corpus de películas va a ser el mismo, es en ese sentido lo que es la estructura fílmica, ¿la van a mantener o tenés idea? Tal vez no lo tenés, quiero decir, pero digo, porque No, tenemos idea. presupuestariamente, perdón, termino, digo, porque presupuestariamente no sé si tienen la misma flexibilidad que han tenido hasta acá, quiero decir, hay como mucho, ahí sí hay muchos temas que se atraviesan, que se cruzan. No, claro, verá. Le hemos hecho este ejercicio y vuelto a hacer y deshacer, pero es importante porque también eh, al final el festival tiene que encontrar su equilibrio, que era ya una fórmula antes, ¿no? Muy entrenada a lo largo de los años, donde se podían hacer ajustes viendo cuál era la tendencia, ¿no? De la respuesta del público, etcétera, pero que siempre se movía sobre un modelo muy establecido Ujú, y que eran 5 cines, 6 salas, una sala un cine con una doble posibilidad de proyección y una cantidad de película consistente que llegaba a casi 300 títulos, repetidos máximo 2 veces. Entonces, un carnaval durante 2 semanas de películas ¿no? que iban saltando de un lugar a otro en un espacio recorrible caminando. Esa es ujú. como la fórmula de la Bienale. Este año, en general, hay, ya que mencionaste el presupuesto, un muy buen punto, hay mucha más dificultad de juntar los mismos fondos de antes, aunque en general los sponsors se hayan comportado de manera como solidaria o, bueno, como sumándose a ese esfuerzo, pero bueno, hay otros fondos previstos que no van a poder existir, además de que fundamentalmente un festival como la Bienale se, eh, se financia en muy buena parte, más del 20%, a través de su venta de boletos. Mm, Lo que en el momento que no puedes contar en ese número, en el box office, todo tu ejercicio se transforma, porque es entre una quinta y una cuarta parte de tu poder, ¿no? Económico. Entonces, además de eso, se suma que es un año que evidentemente todos sabemos que donde todo se paró, tanto la producción como las postproducciones, que más bien son las cosas que más directamente afectan la Bienale que sucede en octubre, y los festivales de estreno, siendo la Bienale un festival que recoge un poco lo mejor que ha pasado en los festivales alrededor del mundo. Eh, Va a suceder que vamos a tener algunas películas en estreno mundial, incluso sin pedir por eso, y evidentemente menos películas circulando para combinar el ejercicio de la misma calidad
con una diferente logística que ahorita les voy a explicar, inevitablemente las películas van a reducirse en una manera proporcional al presupuesto también acotado. Ujú. Pero ¿qué sucede? Lo primero que vamos a hacer, el festival siempre ha durado muchos días, normalmente 14 o 15, y lo redujimos de 14 a 11 días. Y los cines, sin embargo, de 5 cines, teatros, que eran 6 salas, pero una muy pequeña, que debido al hecho que ahora, como está la reglamentación, se pueden se pueden dejar acceder la mitad en general de un promedio, dependiendo de algunas especificidades, ¿no? Algunas salas más, algunas salas menos, dependiendo de la distancia entre butacas. La mitad de los espectadores se reduce a la mitad del cupo, ¿no? Y entonces multiplicamos las salas y van a ser 10 salas. Ah, Y se modificó entonces el diseño. El festival siempre había querido, que es una parte también muy bonita de su fórmula, mantenerse en el centro histórico, en el primer distrito. que es como Nos el centro, extendimos, lo aclaro a los que no conocen que el primer distrito es como el centro de la ciudad. como es el primer distrito, el centro histórico, exacto, el primer anillo, el corazón, que es realmente el centro histórico donde está la catedral de San Esteban, o sea, realmente es el lugar como eh, imaginario que todos han visto una postal de Viena, esa Viena bonita, lo extendimos un poquito más hasta los cines que están en el anillo Bien. siguiente. Luego hay otro más. Entonces, los que son considerados todavía los barrios centrales, pero que no son el centro histórico. Y entonces eso, algunos se pueden también alcanzar caminando, eh, depende del tiempo que uno tenga a disposición, pero también los medios de transporte público dan acceso a todos como en unos 10, 15 minutos máximo. Y entonces como que extiende también la experiencia del festival a otras salas. Eso tiene que ver con esa necesidad logística, pero la idea viene de una intención de orden simbólico, porque todos sufrimos las consecuencias de lo que ha pasado del encierro, como nosotros, que también estamos, normalmente acontecemos en los cines históricos, que son parte de la riqueza de la ciudad, que la ciudad de Viena ha estado conservando como un patrimonio histórico muy importante, esos teatros del siglo pasado. Hay otras salas independientes por parte de una tradición de aquí, que también algunos viven de subvenciones, algunos son más iniciativas privadas que sufren el mismo problema y más. Y son Ujú. salas que están dedicadas durante el año también a la programación de cine de arte y que entonces nos parecía interesante después de tantos meses de aislamiento, imaginarnos un festival como mucha más comunicación entre los que trabajan en ese ámbito y que entonces de esa manera sea un gesto de apertura y de comunicación y de encuentro en general. Y además de esa manera revivir un poco eh, la energía de la ciudad que después de tantos meses así. Claro, sí, 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 de recorrerla. Ah, bueno, clarísimo, la verdad que digo, suena como airear, ampliar y airear los circuitos. Esperemos que, nada, de alguna forma le van a encontrar, pero bueno, tamaño desafío. Bueno, Eva, te agradezco un montón la charla para, no sé, enterarnos un poco en qué andan las cosas por allá. Por acá están apretadas, pero bueno, también está bueno saber quiénes están, en principio, un paso adelante, porque nada se puede dar por sentado. La verdad que por lo menos ahora parece que están como un poco más avanzados. ¿Cómo van imaginando los mundos posibles, estos que les estamos dando forma ahora, ¿no? Porque en realidad estamos todos medio de duelo eh, respecto a una manera de vivir que no parece
que vaya Ujú. a volver. Así que bueno, no sé si querés comentarnos alguna reflexión más que tengas, esto es up to you. Bueno, no sé, no, yo también agradezco porque es también, te digo, como que estamos en la misma situación, pero también en momentos diferentes y eso parece ser como una oleada, ¿no? Que va, que sube, que baja, que desaparece, que regresa. Vimos, ¿no? Lo mencionaste tú, ¿no? En Australia ahora viene de regreso, también las estaciones, ¿no? El norte y el sur van cambiando. Es importante, eh, no sé, superar la desesperación y mantener la comunicación, pero y al mismo tiempo eh, no darse por vencido, pero ni siquiera de ganador, porque Claro. está complicado. Y bueno, y repito, también de mi posición, ¿no? Favorecida por la situación, porque no nos golpeó eh, tan directamente, tuvimos todo el tiempo de reaccionar, todavía lo estamos, ¿no? Imaginando posible. Eh, Me he enfrentado con colegas, tanto en Austria como en otras partes, que la han vivido como una manera mucho más de impacto, sin poder reaccionar, con el problema de haber cancelado el evento y que no pueda tener sobrevivencia. Y eso es también es ha sido una alerta de algo que he tenido que pensar y me ha ayudado a imaginar el festival de una manera diferente, porque es un pequeño organismo que no se le puede explotar, no se puede fingir que, que eso no haya pasado a los demás y a nosotros nos tocó, entonces seguimos con el mismo plan Claro. porque, porque puede volver a suceder, entonces sería muy responsable y, y porque es posible cambiar las cosas. Entonces todos adentro del equipo nos estamos terapeando y convenciendo, y creo que es posible que no necesariamente todo se tiene que hacer de la misma manera, y eso ha sido la parte bonita de toda esa experiencia. Mm. Que ha desbloqueado un poquito ciertos hábitos y ciertas costumbres automáticas también en el ámbito laboral. Ah, Y, interesante eso. Como sí, desbloqueó lo que, la inercia en la cual uno venía. Hay cosas que se ponen en cuestión porque no eran cuestionadas y hoy no pueden ser. Eso está bueno, ese pensamiento. sí, y sin embargo, ¿no? En un momento nos relajamos y entonces que no, que todo regresa y no, porque el mundo es grande y ver y entender lo que está sucediendo también en otros rincones ayuda a pensar que hay que mantener ese movimiento, ese dinamismo, Mm, porque bueno, hay que volver a aprender a imaginarnos las cosas también de manera diferente. Mm. No, es así. es un pensamiento así como un poco genérico, pero bien, Pero aplica. le he Aprender a encontrado, imaginar. Perdón. sí, le he encontrado buenos aspectos también en ese drama, Mm. tengo que decir. Mm. Bueno, Eva, te voy a saludar con el... Es una nueva manera que, así ahora en Occidente, hacemos la gran tal. Te agradezco un montón. no, Y bueno, gracias. apenas se cuelgue, te aviso por si querés compartirlo y demás, lo que quieras. Estará colgado en el canal de YouTube de la revista Llegás. No, por Muchísimas supuesto. gracias, ¿eh? No, a ti. Hasta Chao, luego. buenas noches. Buenas noches.